Hola mis hermanos, amigos, Dios les bendiga compartiendo con ustedes una cápsula bíblica más en este día. Recuerden que estamos haciendo un pequeño análisis, estudio sobre la carta a los Filipenses. Esta carta es conocida como la carta del gozo, porque en esta carta el apóstol Pablo nos está exponiendo el gozo que él tenía a pesar de la situación que él estaba viviendo. Recordemos que él estaba preso y aún estando preso, él escribe estas cartas para animarnos a nosotros a mantener el gozo a pesar de todo. De los ladrones del gozo. ¿Cuáles son los ladrones del gozo que hemos estado hablando? Las circunstancias, la gente, las cosas y la preocupación. Y muchas veces cuando estamos hablando sobre las cosas como un ladrón del gozo, es porque muchas veces nosotros nos enfocamos en todas las posesiones que nosotros tenemos, y esas mismas posesiones, entre más tengamos, más nos roban el gozo. Debería ser totalmente diferente, debería ser lo contrario. Cuando nosotros tenemos algo que podemos disfrutar, nos debe transmitir ese gozo, esa alegría, pero muchas veces y en muchas circunstancias hay personas que tienen tantas cosas materiales que todas esas cosas materiales les pueden robar el gozo. Nosotros lo podemos ir experimentando en nuestro día a día cuando adquirimos alguna posesión, sea lo que sea, y esto nos está robando la atención, nos está robando el gozo, porque tenemos que cuidarlo, porque tenemos que protegerlo, porque hay que multiplicarlo, sea lo que sea, nos está robando el gozo. Y aquí es donde nosotros nos debemos preguntar qué es lo realmente importante en nuestra vida. Acabamos de pasar en el mundo entero por una gran pandemia que nos demostró que las cosas no son realmente importantes, que las cosas no producen ese gozo, esa alegría constante, sino realmente las situaciones, las circunstancias, las personas que nosotros mismos buscamos para desarrollarnos a través de ellos y que esto produzca ese gozo en nosotros. Hoy vamos a estar hablando sobre Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Voy a leer allí el título que encontramos en muchas de las Biblias, es Luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces deberíamos hacernos la pregunta, no qué cosas nos producen gozo, sino qué cosas en la vida van acompañadas de un por qué o un para qué que producen gozo en cada uno de nosotros. Aquí hay un propósito y es ser luminares en el mundo. Eso es lo que usted y yo debemos ser luminares en el mundo. Pero no podemos ser luminares si no tenemos gozo. Nosotros no podemos iluminar nuestra propia vida o iluminar la vida de otros si en nosotros no hay un gozo permanente producido por la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces nos vamos a encontrar unos qué en la vida. Y esos qué van acompañados de un por qué o un para qué. Y hoy en este texto, en esta porción de Filipenses capítulo 2, del 12 al 18, encontraríamos 3 qué debemos analizar y estudiar para que nuestro gozo sea cada día más grande. El primero, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. El segundo, que hagamos todo sin murmuración y contienda. Y el tercero, que estemos asidos o tomados de la palabra de vida. Entonces, analicemos el primer qué, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Algunos pueden estar diciendo sobre este texto que nos está hablando de cuidar la salvación porque podemos perder la salvación.
Pero este texto no está hablando de eso. Realmente, si buscamos y hacemos un estudio en el original, está hablando de ocuparnos, de trabajar, de llevar a cabo algo de manera completa. Debemos trabajar para mostrar nuestra salvación a través de nuestras obras, es decir, de nuestro obrar, de nuestro testimonio. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tito capítulo 2 verso 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Los filipenses han de mostrar como comunidad entonces y en sus relaciones sociales lo que Dios ha obrado en ellos por la fe. De eso se trata, cuidar nuestra salvación, de demostrar a través de nuestra manera de vivir lo que Dios ya ha hecho en cada uno de nosotros. El versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, la salvación depende de Dios. Él es quien hace la obra completa. ¿Dónde vemos el gozo aquí? En Pablo, en que si él moría, igual los filipenses seguirán firmes porque no dependía de él. Lo que ellos hicieran, el gozo que estaba en el corazón de ellos, la continuidad de la obra de Dios en ellos, la salvación de sus almas, no dependía de él ya. Ellos habían sido enseñados por el apóstol Pablo, los había instruido y por eso les deja estas cartas. Entonces, realmente ocuparnos en mostrar la salvación que Dios ya obró en nosotros. De eso está hablando el versículo. Ese es el primer que nos debe importar a nosotros. El segundo dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas, versículo 14. En la Biblia de traducción del lenguaje actual dice: hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Otra versión nos diría: hacedlo todo sin refunfuñar ni poner objeciones. Murmuración y después la contienda. Y el apóstol Pablo advierte sobre el peligro que hay en esto. Las cosas que nosotros hagamos para mostrar la salvación de Dios obrando en nosotros debe mostrarse también con amor y con hermandad. Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primera de Pedro 2:12: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Primera de Corintios 3:3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Proverbios 6, 16 al 19: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El versículo 15 entonces dice: ¿para qué? Ahí ya nos está dando el para qué de ese qué. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La traducción del lenguaje actual dice así: para que no pequen, ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Mateo 12:34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y está hablando de ser luminares en el mundo. Los luminares son como los cuerpos celestes, como las estrellas. Que nosotros podamos reflejar una luz tan poderosa que seamos guía en medio de la oscuridad para otros. Ese es el propósito, ese es el para qué de ese qué.
Y tercer qué, dice que estemos asidos de la palabra de vida. Asidos es aferrados a la palabra de vida. Nada podemos hacer si no tenemos la palabra de Dios, la Biblia, como fundamento de vida. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En la traducción del lenguaje actual dice, por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestidos con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por esto nosotros podemos y debemos aferrarnos a la palabra, porque permanece para siempre. Mateo 24:31 lo confirma, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, dice que nosotros estemos asidos o aferrados a la palabra de vida. Ahora, ¿para qué? El mismo versículo 16 en la parte B dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, es decir, la esperanza del gozo. Para que mantengamos la esperanza del gozo. Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto era parte de la tradición oral del pueblo judío, y Pablo se aseguró de ir más lejos, escribiéndolas para que fueran un referente a sus oyentes. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo, ahí mismo en el capítulo 4, pero los primeros versículos, el 1 y el 2, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, en esta porción de segunda de Filipenses, del versículo 12 al versículo 18 que estamos hoy estudiando, encontramos realmente lo que nos da gozo. No son las cosas materiales, no son los bienes materiales. Los bienes materiales pueden producir felicidad. La felicidad es una alegría instantánea o temporal. Pero el gozo es algo permanente, que siempre está en cada uno de nosotros. Y ese gozo no se gana, no se consigue, no se construye ganando y ganando o teniendo cada día más cosas materiales. Todas las cosas materiales que vengan a nuestra vida las podemos disfrutar como una bendición de Dios. Pero no podemos poner nuestro corazón y nuestro gozo dependiendo de esas cosas materiales, porque es evidente que hoy están y mañana no están. Y todos hemos experimentado eso. Y como les decía al principio, acabamos de pasar por una gran pandemia mundial donde nos dimos cuenta que las cosas materiales realmente no producen ese gozo en nosotros. Entonces encontramos en estos textos qué realmente produce el gozo y para qué necesitamos eso. El primero, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien salva. No es por obras nuestras, es por la gracia de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el primer qué. El segundo, que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué?
para no pecar y ser buen testimonio, para ser luz en medio de las tinieblas. Y el tercer ¿qué? Que estemos aferrados de la palabra de vida. ¿Para qué? Para así honrar el ministerio apostólico dentro de los gentiles, dentro de todas las personas que están a nuestro alrededor, para que honremos el sacrificio de Cristo y nosotros podamos realmente ser esa sal y esa luz. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias porque vemos en este texto lo que realmente producía el gozo en el apóstol Pablo. No eran los bienes materiales, porque evidentemente en ese momento de su vida no tenía absolutamente nada, ningún bien material que pudiera producir en él el gozo. Pero sí tenía la certeza de lo que tú habías prometido. Y él entendía que lo que él estaba transmitiendo a los filipenses era lo que realmente producía el verdadero gozo eterno en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a hacer esa sal, a hacer esa luz y que brillemos con intensidad en medio de las tinieblas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos y amigos, agradezco su fidelidad escuchando estas cápsulas y también compartiéndolas. No dejemos de hacerlo, porque estas enseñanzas pueden tocar el corazón de cada persona que nosotros amamos y transmitir un mensaje de luz, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, que es lo más importante y lo que buscamos con estas cápsulas. Gracias por estarlas escuchando y gracias por estarlas compartiendo. Dios les bendiga.